Hace aproximadamente, unos 4 o 5 años, una persona conocida de mi esposa y yo estaba sufriendo de una terrible enfermedad. Esta era una persona de contextura flaca y había ganado casi 100 libras. Perdón, al contrario, era una persona alta de contextura fuerte y había perdido como 100 libras. Y ella había visitado casi todos los médicos que podía haber visitado en su pueblo, y aquí también había visitado varios médicos. En uno de esos días, nosotros le dijimos: nosotros queremos que te vea el doctor Salazar, valga la payola para el doctor, porque él tiene un don. Él es internista, es endocrinólogo, pero aparte del entrenamiento, Dios le ha dado un don de escudriñar en lugares que normalmente los médicos no escudriñan. Ella aceptó y fue donde el doctor Salazar. Y luego de unos días de estudios, él dijo con toda certeza: el problema que tú tienes es este. Y dio justamente en el blanco. Buscó el tratamiento específico, desechando todos los otros tratamientos. Y la persona en las primeras 2 semanas comenzó a mostrar señales de sanación. Hasta el día de hoy está sana. De esa misma manera nos ocurre a nosotros en la vida. Hay situaciones, hay problemas que tenemos en los cuales nos mantenemos dando vuelta en el mismo lugar. Muchas veces, si somos cristianos, venimos a la iglesia una y otra vez, alabamos, adoramos, y nada parece dar con la solución del problema. ¿Quién se ha sentido así alguna vez? En el día de hoy vamos a hablar de eso. La semana pasada, nuestro hermano Kilvio predicó dentro de la serie. Nosotros estamos en una serie que se llama Mentalidad de Reino, y hemos predicado creo que 16 mensajes dentro de esa serie. El de la semana pasada fue sobre el reino de las tinieblas. Les recomiendo que vayan a YouTube y la busquen, porque fue una excelente prédica. Y Kilvio hablaba, entre otras cosas, sobre cómo el reino de las tinieblas está aquí en la tierra presente, y cómo el reino de las tinieblas, a pesar de lo que Jesús hizo, todavía sigue teniendo influencia en muchos de nosotros. Y Kilvio lo ilustró utilizando el ejemplo de Pedro. En un momento determinado, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos dicen, uno dice que tú eres un profeta, otro dice que tú eres Elías. Y luego Jesús, de una pausa, les dice: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Esa es es la pregunta más importante que Jesús le puede hacer a un ser humano, que Jesús te puede hacer a ti. Olvídate de lo que tu familia piense, olvídate de lo que tus compañeros de trabajo piensen, lo que tu jefe piense, lo que piense el presidente de la República. ¿Tú quién dices que soy yo? La respuesta a esa pregunta va a revelar quién se está moviendo a través de ti. Pedro responde y le dice al Señor: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se pone contento. Y Jesús se pone contento diciéndole a Pedro: bienaventurado eres, porque eso no te lo reveló nadie. Jesús se pone contento porque él había comenzado a darse cuenta de que el Padre, a través del Espíritu Santo, comenzaba a hablarle a sus discípulos. Jesús se puso contento porque el Padre había dado la revelación. Y es que ni tú ni yo podemos tener ningún tipo de revelación del reino de los cielos a menos que no sea dada por el Padre. Pero lo interesante de esto está en que en ese momento Pedro, movido, guiado
guiada a sus palabras por el Espíritu Santo, le dijo a Jesús: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y esa es la pregunta más importante, porque esa pregunta, la respuesta a esa pregunta, es lo que define tu destino aquí en la tierra y en la eternidad. La respuesta a esa pregunta es lo que dice y deja saber si tú eres un ciudadano o ciudadana del reino de los cielos. Porque recordándoles, el reino de los cielos se ha acercado y está aquí en la tierra. Tú no necesitas morir para tener acceso a él. El reino de los cielos se ha acercado. Momentos más tarde, Jesús comienza a hablarle a sus discípulos de que él tenía que padecer, ser capturado por manos de pecadores, crucificado y asesinado para resucitar el tercer día. Y Pedro se levanta y le dice: Señor, pero tú no puedes permitir eso. No lo permitas. Y Jesús, que antes había bendecido a Pedro porque había sido utilizado por el Padre, ahora le dice: apártate de mí, Satanás. Que tú te fijas en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. Primero, bienaventurado, bendecido eres, Pedro. Y ahora le dice: apártate de mí, Satanás. Ese pequeño hecho es una muestra de que nosotros somos como un contenedor, somos una casa. Y como casa nosotros podemos ser habitados o por el Espíritu Santo o por el reino de las tinieblas en cualquier momento. Pero como toda buena casa, las casas tienen ventanas y tienen puertas. Y tú y yo damos acceso o al Espíritu Santo o a los demonios, dependiendo de esas puertas. En el día de hoy tenemos un mensaje para las mujeres, que es para todos nosotros. Y el mensaje se llama: mujer, enderézate. Yo quiero pedirle a todo aquel que tenga una mujer al lado que la mire a los ojos. Usted puede ser mujer, mire a los ojos y dígale a esa mujer a los ojos: mujer, enderézate. Y para ello vamos a irnos directamente a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios, a un evento que ocurrió y que fue protagonizado por Jesús. Vámonos a Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Vamos a leer desde el verso 10 al 17. Vamos a empezar con el verso 10. Lucas 13. Vamos a iniciar con el verso 10 y vamos a seguir leyendo hasta el 17. Lucas 13. Y yo quiero pedirle a todos que miren a la pantalla y que por favor leamos la palabra todos juntos en voz alta. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, verso 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Vamos a darle un aplauso al Señor.
Dice la palabra que todo el pueblo se regocijaba por las cosas hechas por Jesús. Vuelve a decir a la mujer, mujer, enderézate. Mujer, enderézate. La palabra resalta que esta mujer tenía 18 años encorvada, sufriendo de una enfermedad. La palabra dice que su enfermedad, su encorvamiento se debía a un espíritu de enfermedad que estaba en ella. Ella andaba encorvada, torcida, por muchos años, 18 años. Ella, dentro de los problemas que tenía, era que por su postura física, normalmente ella nunca podía ver más allá de un ángulo que veía en el piso. Para ella era difícil mirar a lo lejos, tener visión a lo lejos. Pero el único problema que ella tenía no era un problema físico, ella tenía un problema de hábitos. Porque por 18 años ella había estado en esta condición. Muchos de nosotros estamos en condiciones por mucho tiempo y esta condición mala que no es del reino se convierte en un hábito. Hay personas que incluso están en pecado. Muchos lo saben y otros no lo saben. Pero hay algunos de ellos, muchos de ellos, que están en pecado y han hecho un hábito de ese pecado. Y el pecado lo ven como algo totalmente natural. El mismo dolor, la misma frustración, el mismo problema todos los días. Cuando uno ha pasado por tanto tiempo bajo el mismo problema. Nosotros aquí, en esta iglesia, escuchamos a tanta gente. Muchos de ellos, algunos de ellos con el mismo problema. Hay personas que vienen aquí que me han dicho, pastor, yo he orado, yo he ayunado. Yo vengo todos los domingos y jueves incluso. He escuchado todas las prédicas, pero todo sigue igual. La palabra resalta que esta mujer iba a la sinagoga. Esto que le estaba ocurriendo a ella ocurrió dentro de la iglesia, porque como dice en el verso 10, que cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a esta mujer. Muchos de nosotros estamos encorvados espiritualmente. Muchos de nosotros hemos estado sufriendo dolor espiritual por muchos años. Y venimos a la iglesia, alabamos al Señor, oramos y nada ocurre. Pero el verso 12 de este pasaje nos dice, si me lo pueden poner en pantalla, el verso 12 nos dice que este servicio no iba a ser un servicio normal. Esta mujer iba a la sinagoga todos los sábados. Todo el mundo iba a la iglesia, a la sinagoga todos los sábados. Pero en esta ocasión el servicio iba a ser totalmente diferente. Porque en esta ocasión ella, aparte de ir a la iglesia, ella iba a ir a Jesús. Hay personas que vienen a la iglesia pero no tienen un encuentro con Jesús. Hay personas que tienen años visitando la iglesia, orando y haciendo de todo y nunca han tenido un encuentro con Jesús. Hay personas que entran en las costumbres y hay un espíritu de religiosidad que ata a las personas y los lleva a meterse en ritos, oración, ayuno, alabanza. Llega el momento de la alabanza, lo he dicho muchas veces, hacemos 3 rápidas, 2 lentas y ya acabamos. Es muy fácil venir a la iglesia y no tener un encuentro con Jesús, pero este día ocurrió algo diferente. Por todos los años, yo me imagino que todos los médicos, todos los de la sinagoga, todo el mundo había estado tratando con la fiebre del problema, pero nadie nunca había enfrentado, se había enfocado en la raíz del problema. Al igual que la historia que les conté al principio de la mujer que tenía una enfermedad, había visitado todos los médicos, hasta que uno
vio los síntomas, pero no trató los síntomas. Hubo uno que fue directamente a la raíz. Hasta que eso no ocurrió, nada cambió. Ese día, esta mujer en la sinagoga, aparte de ir a la sinagoga, de ir a la iglesia, ella fue y tuvo un encuentro con Jesús. Porque su problema no era solamente un problema físico. El verso 10 dice claramente, el 11, que había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada todo el tiempo. Dice el verso 16 en el mismo pasaje, dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. El verso 11 dice que era un espíritu de enfermedad. Y Jesús vuelve y confirma, luego de haberla sanado, que Satanás había atado a esta mujer por 18 años. 18 años ella había estado bajo ataque demoníaco. Ahora, una de las razones por la que los problemas nuestros dramas en la vida no se solucionan es porque nosotros no atacamos la raíz del problema. Si el problema de esta mujer era un problema de un demonio que la tenía atada, ningún médico iba a poder resolver el problema. Y esto nos lleva a una reflexión que tuvimos al principio aquí en la iglesia. Nuestra iglesia, una de sus características es que tiene muchos médicos. Y había la pregunta, cuando yo me enferme, pastor, ¿a dónde voy? ¿Voy al médico o le oro a Dios? Cuando usted está enfermo, usted siempre tiene que ir donde Dios primero. Pero Dios sana de diferentes formas. Lucas era médico. Dios reveló la ciencia al ser humano para que la utilizara, porque todo lo que hay en la tierra le pertenece a Dios. Usted va a orar en un momento y posiblemente Dios lo va a mandar donde el doctor para que a través de ese instrumento su enfermedad sea curada. Pero cuando su problema de enfermedad sea causado por un espíritu de enfermedad, créame lo que le voy a decir, ningún médico le va a solucionar su problema. Solamente Jesús. A menos que usted vaya a un médico, a un doctor o a una doctora que haya respondido la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Y haya dicho, Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el que me restauró mi vida. A menos que usted vaya a un doctor que tenga la revelación de que el que sana, con médico sin médico, con medicamento sin medicamento, es Dios, su problema nunca se va a solucionar. Hay problemas que ningún ser humano puede solucionar. Si tu problema es un problema de un espíritu, ninguna prédica lo va a resolver. Ninguna alabanza, ninguna oración, ninguna canción, y mucho menos hablando con algún amigo. Sí, porque nosotros tenemos la tendencia de que cuando tenemos el agua al cuello o por encima del labio superior, normalmente tendemos a ir donde personas que no tienen la solución. Si el problema es un problema de un espíritu maligno, solamente Jesús puede resolverlo. Es bueno que tú sepas que esta mujer, dice la palabra, que ella estaba encorvada. Pero antes de ella tener esa condición, ella había sido ocupada por un demonio. Muchas enfermedades de hoy en día, muchas condiciones que tenemos nosotros, que tienen nuestros hijos, son producidas por espíritus de enfermedad. Muchos de nuestros problemas de salud no están siendo solucionados porque la raíz no está siendo atacada. Ahora, la pregunta de los $85,000 con 17 centavos es, ¿cómo yo sé que la condición que yo tengo, que tiene un hijo, que tiene un familiar, es una condición causada por un demonio? Una de las señales de que eso es así es que tú lo has intentado todo y por mucho tiempo la condición permanece. Si la condición permanece, esto es como sentido común,
es porque tú no has dado en el clavo. Si la condición tiene mucho tiempo, si tu matrimonio tiene mucho tiempo peleando por la misma razón, si en tu matrimonio el hombre o la mujer todavía sigue llegando a las 2 y 3 de la mañana, si en tu matrimonio hay una condición que se repite, ella adultera, él se incomoda, él la perdona, o viceversa, él comete adulterio, ella lo perdona, se incomoda. Y cuando tú miras el historial de algo así, te das cuenta de que eso ha ocurrido más de 17 veces, el problema no se ha resuelto. Y es un problema de ocupación. Así como las naciones grandes y poderosas ocupan a países más pequeños, asimismo Satanás ocupa personas. Para resolver el problema de una vez y por todas, hay que resolverlo de raíz. Y es por esto que Dios nos advierte en Efesios 4, versos 26 y 27. Dios nos hace una advertencia en Efesios 4, 26 y 27. Y la advertencia es la siguiente. Efesios 4, 26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Verso 27. Ni deis lugar al diablo. Póngame el 28. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Si usted sigue leyendo el capítulo, se va a dar cuenta que después que Dios dice, no deis lugar al diablo, lo que Él está diciendo es que nosotros, la razón por la que los espíritus nos ocupan a nosotros hoy en día, es porque nosotros le damos lugar al diablo. Tiene que ser esa la razón, porque en Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versos 15 y 17, yo quiero que usted lea y ponga mucha atención, que esto es fundamental. Colosenses 2:15 dice lo siguiente, dice: y despojando a los principados y a las potestades, esto es Jesús, hablando de Jesús, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Páralo ahí. Nadie os cuestione. Anoche mi esposa y yo estábamos cenando y un señor se nos acercó y nos dijo: pastor, ¿por qué la mayoría de los cristianos no respetan el sábado? Y yo le dije: la mayoría de los cristianos, hay muchos cristianos que respetan el sábado. Y hay quienes respetan el lunes, hay quienes respetan el martes, hay quienes respetan el miércoles y hay quienes respetan el domingo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos no es un asunto de días. Lo dice ahí. A Dios no le importa nada de eso. El día de reposo tuyo puede ser un día como puede ser otro. El mío es el domingo, el tuyo es el sábado. Aleluya, démosle gloria a Dios por eso. Pero no vamos a pelear por eso. Ni vamos a crear una doctrina en base al bendito sábado, porque la palabra, cuando usted lee su Biblia que dice que tienes que guardar el sábado, cuando usted se va al hebreo, ahí no menciona la palabra sábado, ahí habla del sabbath, que significa el día de reposo, pero ese día puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Los judíos lo cogen del viernes hasta el sábado, esos son ellos, nosotros lo cogemos el domingo. Verso 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es ¿de quién? El cuerpo es de Cristo. Miren, lo que ese pasaje está diciendo es lo siguiente. Jesús, cuando murió en la cruz, Él le quitó la autoridad a Satanás que Él tenía de atar personas. Él se la quitó radicalmente. Pastor, ¿y entonces por qué todavía hay personas hoy atadas después de eso por demonios? Por lo que decía el verso anterior de Efesios, porque nosotros le damos lugar al diablo, le abrimos puerta. Es un asunto de permiso, es un asunto de legalidad. Dios le quitó la autoridad a los demonios, pero si usted, le dice al demonio, ven y entra, él va a entrar.
Él no puede entrar porque está prohibido por lo que Jesús hizo en la cruz. Pero Dios es un Dios justo. Si usted le abre la puerta, el demonio va a entrar. La pregunta de los $150,000 con 25 centavos es: ¿y cómo yo le doy permiso a un demonio? La Biblia lo dice. Siga leyendo a Efesios 4 y todo el capítulo. Dice: si tú te enojas, no peques, no insulte a tu mujer, no insulte al hijo tuyo, ya pecaste. El pecado le da permiso a Satanás para venir y entrar. Si tú eres idólatra, y déjenme decirle, idolatría no significa tener una figura de un santo. Un ídolo es toda persona, cosa o circunstancia no autorizada por Dios que tú defines como la solución a tus problemas. Si tu apellido a ti te importa mucho y tú por eso tú crees que puedes ir al supermercado y comprar una compra y tú eres orgulloso con tu apellido, eso es un ídolo. Si es tu carro, si es tu carrera, si es una obsesión que tú tienes con alguien, si es tu trabajo, si es tu ministerio el que te da a ti el sentimiento de importancia, eso es un ídolo. Y la idolatría, que muchos de los cristianos evangélicos piensan que solamente la iglesia católica es idólatra. No, todos somos idólatras. Así como la palabra condena que uno adore a una estatua de yeso, a cualquier imagen, de igual manera, no menos importante, el ídolo del dinero, de tu posesión, de tu prestigio, de tu carrera, de tu carro, de tu casa, es tan malo como cualquier otro ídolo. Es idolatría. Y cuando tú eres un idólatra, tú abres puertas a Satanás y le das permiso para que él entre. Es un asunto de permiso. Diga, es un asunto de permiso. Esta mujer fue a la iglesia, pero lo que la curó fue Jesús. Y Jesús la curó mientras ella estaba en la iglesia. Se puede venir a la iglesia y no tener un encuentro con Jesús. Se puede venir a la iglesia y no tener un encuentro con Jesús porque su corazón no está puesto para Jesús. Sus hábitos y sus costumbres sí lo están. ¿Y cómo yo sé eso? Bueno, simple. Usted nada más tiene que ver una radiografía, pararse desde acá. Yo he mandado a tirar fotos precisamente para ver eso y videos. Desde acá usted mira, mientras se está alabando al Rey de Reyes, hay personas que están sentadas. Y no significa que estar sentado sea malo, pero hay personas que están sentadas por una condición física. Pero yo me refiero a los que se sientan como si nada estuviera pasando. Mientras se está adorando y mientras se está predicando la palabra, hay personas que están chateando en su celular, hablando por WhatsApp, chequeando el Facebook. Usted puede venir a la iglesia y pensar que usted se la está comiendo. Yo soy el que sé. Yo soy el que sé. Ese hombre que está ahí a mí no me va a enseñar nada. Por supuesto que yo no te voy a enseñar nada, nunca, jamás. ¿Qué tengo yo que enseñar? Ni nadie. El que enseña es el Señor. Y Él usa gente. Tú puedes venir a la iglesia, incluso ser pastor y nunca haber tenido un encuentro con Jesús. ¿Cómo yo lo sé? Porque cuando un esposo, cuando un hombre tiene un encuentro con Jesús, su vida jamás es igual. Yo no recuerdo ninguna persona que haya tenido un encuentro cara a cara con Jesús que se haya quedado igual. Y aquí hay en esta iglesia mujeres que están lidiando con problemas que no se le han quitado por mucho tiempo. Por favor, el que esté al lado de una mujer, por favor, mírala de nuevo. Mujer, enderézate. Mujer, enderézate. Aquí hay mujeres y hombres también que tienen una vida espiritual encorvada, tienen hábitos que han adquirido de aquí de la tierra porque su problema no se ha solucionado. Y yo quiero sugerirte, mujer, si tú estás aquí, sí, tú, pero yo tengo 3 años que me bauticé, sí, tú. Yo tengo 15 años que me bauticé. Sigue contigo que estoy hablando. Tu problema puede ser que sea un problema de un demonio, el cual tú le has dado permiso para que se establezca en tu casa.
Eso es lo que estamos viendo acá. Ahora, muchos dirán, pero yo quiero ir a Jesús para que me libere. ¿Cuántos quieren que Jesús lo libere? ¿Cuántos quisieran saber cómo se puede venir a la iglesia e ir a Jesús? Eso es una excelente pregunta. Porque es muy fácil decir el qué. No todo el mundo siempre explica el cómo. La palabra de Dios te dice cómo. Jesús dice, clama a mí que yo te responderé. Clama a mí que yo te responderé. Pero pastor, yo he clamado muchas veces. Claro. Si tú eres un adúltero que estás adulterando, tú no puedes esperar que tú, mientras estés en adulterio, tú vas a clamar a Dios y Él te va a escuchar. Para que Dios te escuche, tú tienes que estar en su reino. Para que Dios te escuche, tú no solamente debes estar hablando de su reino, tú tienes que estar en su reino. Pero tú no puedes estar en el reino de la oscuridad y clamarle a aquel reino que te dé bendiciones. Como yo dije hace unos días anteriormente, cuando mi hija Wandy se casó, ella pasó a otro reino, al reino de su marido, en su casa. Ya Wandy no puede venir donde mí a decirme, yo necesito, yo digo, un momento, que tu reino no es de este mundo. Tu reino es de aquel mundo. El jueves por la noche que pasó, estábamos predicando sobre esto. Gente que ora y no recibe ningún tipo de respuesta. Es simple. Y usted tiene que entender esto. Mientras usted tenga un pie en el mundo de la oscuridad, Dios no lo va a escuchar. Punto. Y mucha gente dice, Señor, yo me arrepiento, te pido perdón, pum, ya estoy libre. Déjeme decirle algo. Yo voy a traducir la palabra arrepentimiento. La palabra para arrepentimiento significa, yo doy un giro de 180 grados. Arrepentirse significa que usted toma la decisión de no volver a hacer aquello. No es decir yo me arrepiento. Arrepentirse no es decir yo me arrepiento. Arrepentirse es una decisión de no vuelvo a hacer aquello que yo estaba haciendo. ¿Cómo lo hacen los drogadictos, los que son adictos a alcohol, droga, sexo? Usted toma la decisión de no volver a hacer eso y la atadura suya puede ser tal que por su propia fuerza usted no pueda lograrlo. Ahora, la palabra de Dios me dice a mí que nunca se me ha dado ni se me va a dar ninguna prueba que sea superior a lo que yo pueda resistir. Y que en la prueba Él es fiel para darme la solución. La palabra de Dios también me dice que Él no me ha dado a mí un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra de Dios también me dice, someteos pues a Dios. ¿Qué significa someterse a Dios? Significa tomar la decisión de que mi vida, cada paso que yo dé, va a ser un paso guiado por lo que tú dices en tu palabra, por lo que tú me revelas. Someteos pues a Dios. Entonces tú resiste al diablo y llegado su momento, él va a huir de tu vida. Pero fíjate lo que dice la palabra primero. Someteos pues a Dios. Satanás es un engañador. Eso es lo que significa su nombre, engañador. Pero es un engañador, digamos, bruto, porque él siempre engaña con lo mismo. A los hombres lo ataca con lo mismo siempre. A este hombre, ministro de Dios, lo soltaron en el reino de los cielos. Y entonces Satanás agarra una ametralladora y le mete 50 balas de faldas. Pum, 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 falda por todas partes, por un tubo pan de él. Óyeme, y lo dice la palabra, y como quiera él cae. Porque si a mí me van a tirar con una ametralladora, ¿qué yo hago? Llamo a Superman para que se ponga al frente de mí para la bala. Me escondo o algo. Pero mucha gente, equivocadamente, el jueves enseñábamos de que tú tienes que orar por la palabra. Y mucha gente dice, Señor, tu palabra dice que ninguna plaga tocará mi morada. Que caerán 10,000 a mi derecha y 1,000 a mi izquierda, pero a mí no me tocarán. Sí, eso es cierto, mi amor.
Pero tú tienes que leer lo que me dice el verso número 1. Eso es cierto si tú habitas a la sombra del Altísimo. Eso, o sea, lo que dice el Salmo 91 va a ser cierto siempre y cuando tú cumplas lo que dice el verso 1. Y el verso 1 dice que si tú habitas al abrigo del Altísimo, o sea, si el Altísimo es mi protección, si el Altísimo es mi guía para cada decisión que yo voy a tomar, si el Altísimo es a quien yo busco, a quien yo me someto, entonces ninguna plaga tocará tu morada. Pero si tu protección está en las cosas de este mundo, si tú no crees que Dios te puede sanar, entonces Él no te puede sanar. Tú vas a seguir teniendo fe en los medicamentos y en los tratamientos que te están dando. ¿Es malo tomar tratamientos? No he dicho eso. Todo eso es revelado por Dios. Miren cómo ese doctor dio un tratamiento diferente a lo que habían dado todos los demás, y con ese fue que se sanó. ¿De dónde usted cree que vino esa revelación? ¿De lo bueno y lo inteligente que es el doctor Salazar? No, eso vino por revelación de lo alto. Pero si usted está bajo medicamento y no se le quita lo que usted tiene, déjeme decirle, mi hermano, mi hermana, usted tiene un problema espiritual. Que usted no sepa cuál es, eso es otra cosa. Pero Él lo puede revelar. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para echar esos demonios, para echarlo para afuera? ¿Cuántos creen que Él es así? Si usted va donde un toro y coge una varita de balas de coco y comienza a dar al toro, vete, vete, el toro, ¿qué va a hacer? Lo va a desbaratar a usted. Usted tiene que darle al toro con algo que pare al toro. Pero primero usted tiene que conocer cuál es el toro, cuál es el demonio que está ahí metido. Tiene que conocer cuál es. Y usted no lo sabe porque usted pensaba que era y no funcionó. Siga preguntando. Mejor aún, dicen que los pastores no les gusta hablar mucho de sus cosas y mantienen todo como escondido para que la gente como que no pierda la fe. Bueno, yo no sé si ustedes van a perder la fe, pero cuando yo tengo algo, yo lo suelto aquí mismo. Desde un principio, todo el que está aquí de hace mucho tiempo, todos mis pecados yo los confesaba desde aquí y me arrepentía y lloraba y nadaba en moco delante de todo el mundo. Tal vez hubieron gente que se fueron y otros que se quedaron, pero yo no soy infalible, yo soy una oveja, igual que todo el mundo. Por lo tanto, como oveja, cuando yo tengo un problema, yo clamo a Dios. Y Dios me dice, llama a tu médico de cabecera. Yo tengo muchos médicos de cabecera. Francis, Jaime, Rae, Flor, Antonia. Un equipo médico. Oh, pero el jueves pasado yo estaba predicando y estaba... y sin llorar, me llegaron con un medicamento, una pastilla y un jarabe para que me lo bebiera en plena prédica. Esa mujer estaba encorvada a pesar de ir a la iglesia porque nunca se había encontrado con Jesús. Dile a la persona que está a su lado, tú necesitas tener un encuentro con Jesús. En Efesios 2:6, en Efesios 2, verso 6, dice una de las revelaciones más grandes e impresionantes que un ser humano pudiera recibir. Y yo quiero que la pongan, Efesios 2:6, con la esperanza de que su corazón reciba esta realidad. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Jesús murió, resucitó y luego se sentó a la derecha del Padre, colocándose por encima de todo principado. Jesús desde allá arriba es que tiene los controles y dice qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa. Pero este verso revela que junto con Jesús, espiritualmente hablando, yo estoy sentado allá arriba. ¿Y cómo es posible eso? Bueno, yo no entiendo el mecanismo, pero quizás si usted entiende lo siguiente, yo estoy aquí ahora
Y casi todos los domingos, en Boston, hay una hermana mía que me escucha predicar a través de esa cámara. Ella está allá, pero yo estoy aquí. Y eso es la tecnología. ¿Cómo es que yo estoy físicamente aquí, pero estoy allá? Espiritualmente tú estás sentado al lado de Jesús allá arriba. ¿Tú sabes qué significa eso? Que si tú estás sentado allá arriba, tú tienes acceso al poder más grande, más impresionante y más destructor de oscuridad que jamás haya existido. Tú tienes acceso directamente al Padre a través de Jesucristo. Pero pastor, yo he hecho todo eso y como quiera, no se me quita. ¿Tú sabes lo que dice el verso? Dice Jesús en el verso 16 de Lucas 13, dice, estoy leyendo de una Biblia diferente, Nueva Traducción Viviente, esta apreciada mujer, hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso? Jesús está diciendo, esta mujer es hija de Abraham. Abraham es su padre espiritual aquí en la tierra, con quien yo hice un pacto. Yo hice un pacto con él. Yo hice un pacto con él de que él iba a ser bendito y todas las bendiciones iban a venir y en él iban a ser benditos todas las naciones de la tierra. Como tú y yo somos cristianos, nosotros somos la simiente de Abraham también. Y también tenemos el derecho a ser liberados. Amén. Tú no conocer cuáles son tus derechos puede ser malo. Yo recuerdo la primera vez, el primer año que me tocó reportar impuestos en los Estados Unidos. Pasó un año y me dijeron, tú tienes que reportar impuestos. Yo dije, ok, ¿cómo se hace eso? Llénate este formulario, tienes que buscar tu W2, llevarlo a una persona que te va a llenar y te va a hacer un reporte de tus impuestos. Nunca se me olvida. Yo fui donde un amigo, él me llenó la planilla de impuestos, me preguntó, ¿hijos? Sí. Dame el seguro social. Le di el seguro social de los muchachos. Y nada, se mandó la planilla y me dijo, te tengo buena noticia, no tienes que pagar nada. Yo dije, para mí no pagar impuestos, porque yo caí en una especie de categoría especial, fue interesantísimo. Ahora, susto me llevé yo, como a los 3 semanas, yo estoy revisando mi correspondencia, Leonel se está riendo, y yo abro un sobre que viene de la Dirección General de Impuestos Internos de allá. 2 sobres, uno del estado de Nueva York y uno de allá. Y cuando yo abro el primer sobre, veo un cheque a nombre mío por $3,100. Yo dije, no, yo no hice así. Yo dije, esto es una propaganda, esto es un cupón. Porque ellos están acostumbrados así, te mandan papeletas de $1,000 y te ponen por detrás, con esto te dan 20 pesos menos de una pizza. Yo dije, no, abro el otro y el otro tenía como $800. Eran casi $4,000. Y llamo al tipo, mira, a mí me mandaron eso. Dice él, sí, eso es dinero y es tuyo. Yo dije, ¿pero por qué? Dice él, porque esa es la ley, ese es tu derecho. Y lo que ocurría es que en el gobierno de los Estados Unidos, si usted gana menos de cierta cantidad de dinero y tiene un hijo, el gobierno, por ley, te dice que tú tienes el derecho a recibir un bono de $3,100 por cada hijo que tú tengas para tú ayudarte en la educación. Ustedes se imaginan lo guapo que yo me puse. Pero yo escuchaba muchísima gente haciendo planes y cuando me lleguen los taxes, y yo, los taxes. ¿Y por qué están tan contentos cuando lleguen los taxes? Porque cuando te llegan los taxes que tú tienes que pagar. Pero ellos estaban hablando de ese bono. Había mujeres que tenían 3 hijos. Hay mujeres que tienen 5 hijos. Hay unas que son brutas y otras que son inteligentes. Las inteligentes, ¿saben qué han hecho? De esas de antaño que tenían 4 hijos, hoy tienen 2 y 3 apartamentos. Porque en vez de gastarse los cuartos viendo para Santo Domingo y comprándose ropa, lo que hacían era que lo invertían. Pero ese es otro asunto. El punto es que yo tenía derecho a ese ingreso y no lo sabía. De esa misma manera, tú tienes derecho por ser descendiente de Abraham, porque el Señor dijo que te iba a bendecir. Tú estás sentado en lugares celestiales allá arriba y nada ni nadie te puede oprimir o atar a menos que tú lo permitas, porque Dios así lo estableció.
tú tienes derecho, dile a la persona que está a tu lado, y si es una mujer mejor, dile, tú tienes derecho a ser sanada. Tú tienes derecho a ser liberada. Tú tienes derecho a tener un matrimonio feliz. Tú tienes derecho a tener esperanza. Es tu derecho, mujer, ser enderezada. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Ya estoy acabando. En el verso 14 dice, en cambio el líder a cargo de la sinagoga se indignó con Jesús. O sea, el pastor de la iglesia se indignó con Jesús. Y le dijo a Jesús, óyeme, yo tengo un programa que seguir aquí. Aquí se llega, se alaba, 3 rápidas, 2 lentas, se pide las ofrendas. Entonces tú viniste de que a sanar gente. Eso no se puede, tú me estás dañando mi programa. Eso muchas veces pasa en la iglesia. Los rituales no permiten que Jesús haga su obra. Dios quiere sanar y liberar siempre. Diga a la persona que está a su lado, Dios quiere sanar y liberar siempre. Siempre. Y para Dios sanar y liberar y manifestar el reino es más importante que cualquier rutina dentro de la iglesia. No, que espérate, que me toca cantar a mí, espérate. Pero pastor, a mí era que me tocaba tocar en el bajo y usted puso a fulanito y entonces se ofenden, se sientan. O era él que le tocaba cantar y yo la puse a ella y entonces se ofenden porque el programa era que yo tenía que cantar. A Dios no le importa eso. Dios lo que quiere es que como su reino se ha acercado se manifieste. Obviamente Dios quiere que se hable de Jesús, pero las iglesias no están solamente para hablar de Jesús. Las iglesias están para ver el poder de Jesús manifestado. La buena noticia para ti es que quizás el problema que tú tienes es un problema espiritual. Un demonio un día vino a visitarte y tú le diste permiso para que se acostara en tu casa. Y desde entonces tú estás siendo su anfitrión. ¿Yo endemoniado? Sí, tú. Tú le has dado permiso sin darte cuenta. Y si está ahí es porque tiene derecho. Y Dios por justicia no hace nada. ¿Qué hacer? Cerrar la puerta.